Bien, buenos días, jóvenes. ¿Alguien me puede confirmar si la señal está llegando bien? Sí, ingeniero, se escucha bien. Escucha bien. Muchas gracias, Salas. Bien, vamos a compartir la pantalla. Un segundito. Ok. Bien, nos toca ver lo que es estructura de datos o conceptos básicos, pero para hablar de eso primero tenemos que tocar el tema de abstracción de datos. ¿Qué es la abstracción de datos? Es algo que ustedes han venido realizando durante todos los semestres que han pasado. Es una metodología que nos permite diseñar estructuras de datos considerando los aspectos relevantes y lo irrelevante o lo detallado lo obviamos. Vale decir que nosotros pensamos que vamos a hacer o plantear una solución a algo en grande y nos olvidamos de los detalles. Los detalles los vamos a ver luego, digamos, ¿sí? Esos son los dos elementos fundamentales de la abstracción. Un poquito para ir orientándonos, por qué lo han ido viendo. Cuando ustedes tenían algún ejercicio, decían voy a crear la función, voy a hacer este procedimiento y demás. Esas eran abstracciones de control, si queremos verlo, ¿sí? Luego, en Progra 1, dijeron vamos a crear el tipo de dato vector, el tipo de dato cadena y demás. Iban creando nuevos tipos de datos o tipo de dato persona, dependiendo de la aplicación que hacían. Esas eran abstracciones de datos, o sea, definían nuevos tipos de datos. Y finalmente, en intro, creo que han hecho en intro igual y en Progra 1, ustedes creaban librerías, porque tenían la librería cadena, la librería número natural, la librería vector, que en lo sumo ustedes definían la clase y un conjunto de funciones y procedimientos que estaban dentro de esa librería. Entonces, las unidades, módulos, paquetes, como quieran llamarlo, son abstracciones de funcionalidad. De alguna forma, entonces, ustedes sí han hecho abstracción. Entonces, tenemos que llegar a una conclusión, que es una técnica poderosa de programación que permite inventar o definir nuevos tipos de datos, ocultando lo que les decía al inicio, lo irrelevante, lo cual no significa que no se debe saber, pero se supone que eso ya es obvio. Gracias a esta técnica se pueden hacer los programas más cortos, flexibles y legibles. Estos nuevos tipos de datos se conocen como, perdón. Se conocen como TDA, tipo de dato abstracto, o ADT, Abstract Data Type, en inglés si quieren verlo, cualquiera de las dos. Entonces, cuando encuentren TDA o ADT, estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿qué es una estructura de datos? Una de las primeras definiciones que la da Rehan Tareja en la página 43 de su libro de Estructura de Datos. Es básicamente un grupo de elementos de datos que se agrupan bajo un nombre y define forma particular de almacenar u organizar los datos. Dicho de otra forma, es un conjunto de datos que se agrupan y un conjunto de operaciones que va a permitir manejar esos tipos de datos. Obviamente tienen que estar bajo un solo nombre. Vamos a ponerlo mejor. Cuando nosotros vimos en introducción, nos decía, comprende el problema, encuentre el algoritmo y plantee la solución. ¿Se acuerdan? Así es. Problema, algoritmo y la solución, que era el programa básicamente que ustedes hacían.
Hoy aparece un nuevo concepto, si lo logran ver acá, es problema, algoritmo y estructura de datos. Bueno, ¿y qué es la estructura de datos? Es la disposición en memoria de la información. Vale decir, ¿cómo vamos a guardar la información en ese programa, si quieren verlo así? ¿Cómo va a estar guardada la información para dar solución al problema X que ustedes estén planteando? Entonces, un programa ahora constituye algoritmo más estructura de datos, vale decir, la forma como está guardada la información. Las estructuras de datos se clasifican en dos, primitivas y no primitivas. Su nombre básico ya lo dice, las primitivas son las que ya existen y con las que han ustedes trabajado durante todo este tiempo, llámense enteros, reales, caracteres, booleanos, string, todo lo que quieran. Y las no primitivas son aquellas estructuras que nosotros construimos usando las primitivas, ¿sí? Esas se clasifican en lineales y no lineales. Las lineales son aquellas cuyos elementos están o pueden ser accedidos de forma ordenada. Y las no lineales son aquellas cuyos elementos se pueden acceder no necesariamente en orden secuencial, vale decir que no hay un orden de acceso a sus elementos. A cualquier elemento podemos acceder. Entre estas estructuras no primitivas tenemos listas, pilas, conjunto, matriz dispersa, polinomio y unas grafos y una serie de estructuras que podemos ir enumerando. Entonces, un tipo de dato abstracto podemos decir que es la base, si queremos verlo, del cómo debemos encarar una solución. Y esta metodología, si ustedes quieren verlo, fue planteada, o esta palabra, como quieran verlo, fue planteada nada más y nada menos que por una mujer. Recordarán ustedes en la historia, las mujeres nos llevan la ventaja en aspectos importantes. Primera programadora, Ada Byron. Ahora, primera persona que define lo que es un TDA y propone su uso, Bárbara Liskov. ¿Sí? Y además que es la primera mujer que obtiene un doctorado en ciencias de la computación. Es simplemente para ver un poco de historia. Pero definiendo, ¿qué es un tipo de dato abstracto? Conjunto de valores y de operaciones definidos mediante una especificación independiente. Si ustedes se fijan, esto medio que ya se parece a la definición de objetos que ustedes han visto cuando definen una clase. Porque cuando definen una clase, ustedes, si bien es cierto, no ocupan la palabra valores, ustedes ocupan aquí la palabra atributos y en vez de hablar de operaciones, en la metodología orientada a objetos, estamos hablando de métodos, ¿sí? Pero tiene muchísima relación, fíjense. La diferencia está que la metodología orientada a objetos evidentemente solo puede trabajar con lenguajes que soporten esa metodología. Sin embargo, aquí el ADT o el TDA, el tipo de dato abstracto, no necesita un lenguaje de programación para poder definirlo y resolver problemas. Vamos a ver luego a continuación cómo. Entonces, un primer concepto en rojo que vamos a poner es que la manipulación de un tipo de dato abstracto depende del cómo ustedes han definido qué va a hacer cada una de sus operaciones. O sea, ustedes dicen, voy a definir un tipo de dato abstracto y la operación 1 va a hacer esto, la operación 2 va a hacer esto, la operación 3 va a hacer esto. O hablando un poco más en su lenguaje, defino los atributos de una clase y digo, este método va a hacer esto, este otro método va a hacer esto y demás. Lo defino. Pero su implementación puede variar.
puede variar. Lo que no puede variar es el comportamiento de la operación. Entonces, cuando nosotros hablamos de un TDA, existen dos formas de formularlo, plantearlo, escribirlo o presentarlo, como quieran ver. Es formal y no formal. Cuando hablamos de la especificación no formal, ¿qué tenemos que hacer? Dice, tenemos que darle un nombre a ese ADT, tenemos que decir qué valores vamos a manejar y tenemos que decir qué operaciones se van a realizar con esos valores. Después de haber hecho eso, tenemos que describir cada una de las operaciones. Su nombre, cuál es la entrada, cuál es la salida, cuál es la condición que tiene que cumplir antes de ser ejecutado y cuál es la condición que cumple después de haberse ejecutado esa operación. Eso es no formal. Y si fuera formal, ¿qué hacemos? Le damos un nombre, hacemos composición de funciones o de operaciones, ¿ya? Vale decir, enunciamos todas las operaciones que vamos a realizar y aquí hacemos la composición. Para que se entienda mejor, veamos un ejemplo. Aquí está el ejemplo. Voy a agarrar un ejemplo que ustedes han visto en Programa 1 seguramente. Ustedes han tenido la clase cadena. No estoy hablando del tipo de dato string, estoy hablando de la clase cadena, ¿sí? O el tipo de dato cadena, que ustedes lo hayan construido con vectores o manejando string es indiferente. Nosotros decimos que tenemos una clase cadena, un TDA cadena, los valores van a ser todos los caracteres alfabéticos visibles, las operaciones que vamos a manejar son adicionar carácter, llena, inserta carácter, elimina carácter, número de caracteres. Si se fijan, son operaciones que ustedes han visto en Programa 1. Probablemente con los nombres de operaciones un poquito variados, pero al final de cuentas es lo mismo. Decía en la especificación no formal que uno tiene que darle un nombre, en este caso es cadena, los valores son los caracteres ASCII y las operaciones son las que ustedes están viendo acá. Punto 1. Y en el punto 2 recordarán que decíamos que es la descripción de las operaciones. Por ejemplo, crear, ¿qué es lo que va a hacer? Inicializar la cadena en vacío. Si le enviamos una cadena, la va a poner en vacío. La salida va a ser la cadena inicializada. Condición anterior ninguna. Condición posterior, la cadena está sin un solo elemento. Adicionar carácter quiere decir que vamos a colocar un carácter al extremo de la cadena. Ahí está. ¿Qué necesitamos? Que me envíen la cadena y el carácter que voy a adicionar. ¿Cuál va a ser la salida? La cadena modificada. ¿Cuál va a ser la condición? Que la cadena tenga menos de 80 caracteres, porque si ya tiene 80 no puedo concatenarle uno. ¿Y por qué no puedo concatenarle uno? Porque estamos estableciendo que la cadena máximo va a tener 80 caracteres. Postcondición quiere decir qué va a pasar después de que se ejecute esta operación. La cadena va a tener un carácter más concatenado a la derecha. O llena, que significa que ya no hay espacio en la cadena para poder colocarle un elemento más al final. Verifica si una cadena está llena. La entrada es una variable de tipo string, en este caso S. La salida va a ser verdadero. ¿Qué cosa? Si la cadena está en una longitud de 11, pero si es menor va a salir falso. Precondición, ¿qué condición debe cumplir este algoritmo para ejecutarse? Ninguna. ¿Cuál va a ser la postcondición después de que se ejecute? Ninguna, porque la cadena va a seguir siendo la misma, lo único que devuelve es verdadero o falso dependiendo si ha alcanzado su capacidad máxima.
Esto de acá es especificación no formal de un TDA o un tipo de dato abstracto. Especificación formal, dos formas. La primera, tengo que decir que se va a llamar cadena. Sí, ahí está. Tengo que enumerar las operaciones que va a tener: crear, adicionar, llena, insertar, elimina y número de caracteres. Tengo que componer funciones. Por ejemplo, acá estoy diciendo, este ejemplo vamos a ver. Si yo digo llena de crea, ¿qué va a ser? Falso. Claro, porque crea lo único que va a hacer es inicializar la cadena en vacío. Y si yo pregunto si es llena, me va a decir falso. ¿Sí? O esta otra expresión, fíjense, número de caracteres de crea. Crea inicializa la cadena y número de caracteres es obvio, me va a devolver cero porque no ha pasado absolutamente nada. Si alguna de estas especificaciones no formal o esta formal me confunde, bueno, vámonos por la más fácil. Esta es una especificación formal del TDA cadena también. Esto sí conocen, ¿no? Fíjense, class, cadena, private, los atributos, y public, ¿qué cosas están acá? Los mismos métodos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un ADT o un TDA, hoy en día, cuando ya todos hacemos programación orientada a objetos, obviamente estamos hablando de la definición de una clase. Sin embargo, nuestros trabajos deben estar orientados independiente del lenguaje de programación. Resumamos entonces, un tipo de dato abstracto es un conjunto de datos u objetos al cual se le asocian operaciones. Otra forma, un TDA provee una interfaz, dice. Esta parte en rojo, entiéndanlo bien. Dice, abstrayéndose de la manera como estén implementadas. Volvamos a la gráfica aquí. Aquí yo digo que voy a hacer el método adicionar carácter, eliminar carácter, insertar carácter y llena. No me estoy preocupando de cómo se implementan esto. Eso es lo que está diciendo aquí, esta línea. Ahora, la siguiente línea roja dice también algo importante. Un mismo TDA puede ser implementado de distintas formas, ¿ya? Y proveer la misma funcionalidad. Ejemplo, yo acá estoy poniendo char, ¿sí? Podría poner string, ¿de acuerdo? Pero igual, indistintamente lo que ponga aquí, estos métodos adicionar, eliminar, insertar y llena no varían. El usuario no tiene por qué saber cómo es que se ha implementado. El usuario lo único que tiene que saber es cómo funciona cada una de estas operaciones. Eso es lo que está diciendo esta lámina. Bueno, ¿cómo se implementa? Los TDA. Una de las formas es el modelo estático. Cuando hablamos de modelo estático, estamos hablando de usar los tipos de datos que ya existen. Acá lo van a ver, mejor acá. Perdón, aquí, en la parte final. Fíjense, estamos hablando de enteros, reales, cadenas, vectores, matrices. Eso ya existe. O si quieren, bitwise y demás, porque no se olviden que bitwise no es más que un tipo de dato que trabaja a nivel de bits. Ahora, ¿qué es modelo dinámico? Modelo dinámico consiste en que a medida que yo necesite guardar información para algo,
voy a solicitarle a la memoria que me dé un espacio. Cuando digo memoria, estoy hablando de la memoria del computador. Yo quiero guardar 5 números, entonces le pido a la memoria que me dé espacio para 5 números. Eso significa que voy a utilizar memoria de acuerdo a la necesidad que yo tenga. Y voy a poner un ejemplo. Ustedes ya en Programa 1 vieron vectores. Fíjense que cuando definían vectores o hacían ejercicios de vectores, ustedes colocaban array de 1 a 100, por decir. Su vector Sango definían de 1 a 100. Eso significaba que estaban reservando espacio para 100 elementos. Sin embargo, cuando hacían la prueba de su programita, llámese ordenar, búsqueda binaria, lo que sea, ustedes ensayaban con 10 elementos. ¿Se acuerdan, no? Entonces, reservaban espacio por demás cuando en la realidad solo usaban 5. Para evitar ese problema de reservar espacio en demasía, se usa el modelo dinámico. ¿Qué significa el modelo dinámico? Solicitarle a la memoria espacio para trabajar. ¿Cómo se le solicita? Con la palabra new. ¿Y cómo se le devuelve a la memoria lo que no estoy usando? Con delete. Esto es lo que ustedes tienen que investigar. ¿Ok? Bien, ya hemos visto estático, dinámico. Ahora vamos con persistente en el tiempo. ¿A qué se refiere representar un TDA persistente en el tiempo? Es aquella estructura o tipo de dato que a pesar de que apaguemos el computador, saquemos el disco duro y lo llevemos a otra máquina, igual va a tener información. Voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes estaban en Programa 1, el profesor les decía, a ver, carguen un vector y ordénenlo. Lo más difícil o trabajoso era dar la dimensión del vector, ponerle 20 y estar cargando 20 numeritos. Y después de haber hecho eso, ver que funciona el ordenar. Falló y otra vuelta a cargar 20 elementos. ¿Sí? Y después de que terminó eso, lo apagaban el computador y su programa o el vector que ustedes tenían ya no tenía datos, ¿no? Tenían que cargarlo cada vez que estaban haciendo la prueba. Persistente en el tiempo quiere decir que si ustedes cargan, en el ejemplo que estoy planteando, un vector, a pesar de que apaguen el computador, cuando lo vuelvan a encender y carguen ese mismo programa, el vector va a tener la información con la cual la dejaron ayer o antes de ayer. Y ustedes me van a decir, pero igual va a ser vector, claro. Igual puede ser un vector. La diferencia está que ya no estamos guardando sus elementos en la memoria, sino que estamos guardando en el disco duro del computador. ¿Cuándo y dónde se ocupa TDAs persistentes en el tiempo? En todos los juegos que ustedes están jugando ahorita en su casa. El que ustedes quieran. ¿Cuántos de ustedes, cualquiera que sea el juego, están jugando emocionados y su papá le dice o los llama para ir a almorzar? Voy a poner un ejemplo. Y ustedes están en un momento interesante en su juego. ¿Qué hacen? Salirse del juego. Pero cuando se salen, hay una opción salvar, le dice. ¿Desea salvar? Sí, le dicen. Y se van. 3 días no encienden el computador. Al cuarto día, ustedes encienden el computador, hacen clic en el juego y continúa el juego en el mismo lugar donde lo habían dejado hace 3 días. Y ese programa, que es un juego, usa vectores, usa matrices, usa pilas, usa colas, usa todo un conjunto de estructuras. ¿Cómo pudo ser posible que después
de que ustedes apagaron el computador, lo llevaron al técnico, la limpió y demás, puedan continuar jugando, es que todos los TDA han sido implementados persistentes en el tiempo, vale decir, con la palabra mágica, archivos. En eso consiste el modelo persistente en el tiempo. Luego tenemos el modelo simulado. Este modelo no existe en la teoría formal en los libros. Este es un modelo que yo me he inventado, que en realidad lo hice solamente para que comprendan cómo funcionan los punteros. Profesor, ¿quiere decir que el 144 es lo mismo que el 142? Sí, es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. La diferencia está que aquí nosotros vamos a crear nuestro propio simulador de administración de memoria. Acá está. Pero para ello vamos a explicar algunas cositas. Por ejemplo, cuando ustedes dicen var A de tipo integer o int A, ¿qué están haciendo? Le están diciendo a la memoria del computador que reserve espacio para la variable A y que ahí van a guardar un entero. Eso es lo que están diciendo ahí. Y en esta línea, ¿qué están diciendo? Que al espacio de memoria X le guarden o guarden en él este valor. O aquí, lo mismo. Lo propio acá. Por ejemplo, acá ustedes están reservando espacio para una variable P que es de tipo persona. Y persona es un struct que debe estar compuesto por nombre, dirección, teléfono y una serie de campos. Igual están reservando espacio. Bueno, veamos. Sigamos avanzando. Como quiero hacer un simulador, entonces yo necesito inventarme algo que haga parecido a lo que estamos viendo. Reservar espacio de memoria, o sea, decirle a la memoria, voy a trabajar con un espacio llamado X. No, fíjense acá, me estoy inventando una operación que se va a llamar new espacio X. Yo le voy a enviar X, eso quiere decir que mi simulador de memoria va a tener un espacio de memoria llamado X donde vamos a guardar algo. Resuelto el problema. Para eso va a ser new espacio. Aquí yo estoy colocando en un espacio de memoria llamado X el 1234. ¿Cómo hago eso? Voy a tener que inventarme una operación que diga poner dato a partir de la dirección dir en el campo X, aquí está, fíjense, el campo X, el 1, 2, 3, 4. Ahora aquí hay algo interesante. Cuando nosotros, por ejemplo, yo quiero escribir acá, write ln X, ¿será que voy a poder? No voy a poder, ¿no? Porque ni bien pasé esta línea de en, ya no existe X. Ah, ¿qué significa eso, profesor? Que ni bien pasé esta línea, lo que estaba ocupando X o el espacio de memoria X ya no hay, se lo devolvimos a la memoria. Bueno, ¿y nosotros cómo vamos a resolver eso? Vamos a tener que hacernos un delete espacio que yo le diga, ya no estoy ocupando este espacio de memoria. ¿Ok? O acá, por ejemplo, yo tengo P de tipo persona. Ah, pero persona tiene CI, teléfono y edad, por decir. Pues, ¿cómo voy a hacer en mi simulador eso? Para no hacerlo complicado, voy a decir new espacio para edad, CI y fono. ¿Y cómo voy a poner datos? Poner datos a partir de la dirección P
en el campo teléfono y el número que yo quiera. Entonces, fíjense, ahorita no me estoy preocupando del cómo voy a implementar. Esta es una etapa de abstracción. Estoy diciendo, necesito una operación que me permita pedir espacio, se va a llamar new espacio. Necesito tener una operación que me permita colocar información en esos espacios que me ha dado la memoria, se va a llamar poner dato. Y cuando ya no ocupe ese espacio, necesito algo que lo libere, que se lo devuelva a la memoria y le diga, te devuelvo el espacio para que puedas realizar otra actividad. Para nosotros se va a llamar delete espacio. Bueno, repasemos un poco. Seguramente esto ya lo han visto en otras materias. Ustedes saben que la memoria del computador guarda la información de esta forma. Una secuencia de unos y ceros. Bueno, pero si queremos entenderlo un poco mejor, vamos a suponer que tengo en el espacio de memoria A la letra U. Eso quiere decir que la U está guardada en la memoria. Observen esta zona acá. Este es el nombre del espacio de memoria y esta es la información que se está guardando. Lo estoy presentando ya con su valor real, aunque en la realidad está así, ¿no? O si ustedes quieren verlo, un espacio de memoria llamado B que tenga el 9. Sigo insistiendo, en el fondo todos son unos y ceros. Ahora, lo estoy viendo horizontal. ¿Qué pasa si lo veo vertical esto? Ah, bueno, si lo veo vertical, por eso lo que tengo es acá lo que está guardado en la memoria y estas son las direcciones de memoria. Veamos. El mismo ejemplo de hace un momento. El espacio de memoria A, que tiene la letra E guardado ahí. El espacio de memoria B, que tiene el número 9 guardado ahí. Pero cada uno de esos espacios de memoria tiene asociada una dirección de memoria. En la vida real estas direcciones son en hexadecimal. Bueno, pero ya más o menos se entiende. Pero si yo quisiera hacer mi simulador, para empezar no trabajaría con hexadecimales, no me complicaría, porque la idea no es eso, sino entender cómo funcionan los punteros. Entonces, fíjense lo que voy a decir. Voy a tener esta estructura, donde aquí tengo la dirección, el dato, el nombre del espacio de memoria, ID se llama, y el link que me va a decir con quién está relacionado este espacio llamado A. Me dice está relacionado con 7, voy a la dirección 7, me dice ahí está el 9 y ese espacio de memoria se llama B. Dicho de otra forma, mi versión sencilla de cómo sería nuestra simulación de memoria o nuestro simulador de memoria es la siguiente. Defino un tipo de dato nodo que tenga dato, ID y link. Veamos, dato, ID y link. Ah, y estos numeritos, profesor, 1, 2, 3, esos son las direcciones, pero puede ser un vector y aquí está. Mem va a ser un vector de tipo nodo. Y luego vamos a tener libre, que es un atributo entero, que va a indicar dónde empiezan los espacios de memoria libre. Y bueno, y a continuación voy a tener las operaciones que va a tener mi simulador. El constructor, new espacio, delete espacio, poner dato, obtener dato, espacio disponible, espacio ocupado y dirección libre.
Enseguida vamos a ver cada uno de estos. Por favor, no le hagan caso a esta referencia en YouTube. Ya lo bajé esto. Así que no hay pena. Entonces, nuestro simulador de memoria, si lo vemos como un vector, sería así. Ahora, si no lo vemos como un vector, podríamos verlo de esta forma. Como libre, libre aquí dice vaya a la dirección 0, la dirección 0 me dice vaya hacia la 1, la 1 me dice vaya hacia la 2, fíjense. Todos los espacios de memoria están agarraditos de la mano. En la misma gráfica. Hagamos la prueba entonces. Se supone que si yo inicializo el constructor de mi simulador de memoria, lo primero que tendría que hacer es esto en mi simulador. Colocar los elementos del vector, cada casilla del vector, enlazado con la que sigue. La dirección 0 dice continúa la 1. La dirección 1 continúa la 2. La dirección 3, 2 continúa 3. La dirección 3 continúa 4. Fíjense, este 3 continúa 4. Este 4 continúa 5. ¿Por qué se hace eso? Porque cuando ustedes encienden el computador, tienen un espacio de memoria inmenso, si quieren ver, dependiendo de las características que tenga su computador. Un pedazo de memoria va y lo ocupa el sistema operativo. Otro, C++, el embarcadero, si es que ustedes hacen clic ahí. Y tal vez encienden su aplicación de música. Ese ocupa otro espacio de memoria. Entonces, todas las aplicaciones corren sobre un mismo espacio de memoria. Sobre un mismo espacio de memoria. Por lo tanto, nosotros tenemos que simular eso. Y lo primero que tenemos que hacer es inicializar nuestro espacio de memoria. Este es nuestro espacio de memoria. ¿Cuántas direcciones tiene? No vamos a hablar de mega, ni de byte, ni de giga. Vamos a hablar de cuántas direcciones libres tiene nuestra memoria. En este momento tiene 9 direcciones libres. ¿Por qué? Porque empieza en 0, fíjense. Ok, veamos ahora lo que sigue. Este sigue siendo el mismo ejemplo que vimos hace rato. Le vamos a pedir espacio a la memoria. Vamos a ejecutar este new espacio X. ¿De acuerdo? Quiere decir entonces que vamos a ejecutar este algoritmo y que en cadena, porque tiene acá cadena que está recibiendo, le está llegando X. Acá lo voy a escribir X, ahí está. Ya lo escribí, acá está. La siguiente línea dice cantidad va a ser igual al número de IDs. Bueno, X es un identificador de un espacio de memoria. Es uno solo, pues entonces aquí es 1. Dir va a ser igual a libre, dice. ¿Qué cosa es libre? Ah, este atributo de acá. ¿Lo ven? Entonces le vamos a poner 0. La otra dice D va a ser igual a libre. D va a ser igual entonces a 0 también. Ahora aquí hay un for. Aprenda a contar de 1 hasta cantidad menos 1, dice. Y vale 1 hasta cantidad menos 1. De 1 hasta cant vale 1, menos 1, 0. De 1 a 0 quiere decir que este ciclo repetitivo no se va a ejecutar en este ejemplo. Sí, porque de 1 a 0 no va a ir, a no ser que diga de manera descendente. No es la figura. Bueno, si no se ejecuta eso, esta otra línea dice mem sub d, la parte de link, d vale 0. Mem sub d, vamos a ver. Mem sub d es todo esto. La parte de datos es este verde, la parte de ID es este amarillo y la parte de link sería 1, ¿cierto?
Le está diciendo que esa información se la pasemos a libre. ¿Dónde está libre? Acá. Acá está libre. Entonces ahí le ponemos 1. La siguiente línea dice mem sub d, la parte del link, o sea, ese mismo lugar, pero ahora en ese lugar vamos a colocar, dice qué cosa, -1. La parte del link, este 1 se convierte en -1. Ya estuvo. Y luego dice mem sub d, dice, la parte de ID, dice, va a ser a obtener el identificador de la cadena. ¿De qué lugar? Del lugar CAN. La cadena es X, solo tiene un identificador. CAN vale 1. Entonces lo que está diciendo es que aquí se coloque X. Y esto es muy importante. Retornar al usuario lo que vale dir. ¿Dir cuánto vale? 0. Entonces, lo voy a poner aquí a la derecha. X vale 0 entonces. Este valor 0 me está diciendo que cuando yo le pedí a la memoria espacio para trabajar, la memoria me dijo, anda a trabajar en la dirección 0, ahí te doy campo. Si yo quisiera guardar un valor en ese espacio de memoria llamado X, tendría que guardarse aquí en esta zona que están viendo ustedes. Aquí. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bueno, vamos a pedir otro espacio de memoria. Ahora resulta que quiero guardar, permítanme borrar esto, vamos a hacer otra prueba ahora. Listo. Voy a borrar esto porque ya está hecho. Listo. Voy a hacer esta segunda llamada. Pero ahora voy a decir que me dé espacio no solo para un espacio de memoria, sino para 3 espacios de memoria, porque yo quiero guardar el carnet, el teléfono y la edad de una misma persona. ¿Sí? El carnet, la edad de una misma persona. Bueno, entonces, eso quiere decir que en cadena estamos recibiendo CI, fono y edad. CAN dice cantidad, número de ID, dice, bueno, entonces aquí en CAN va a ser 3. ¿Por qué 3, profesor? Porque edad es un ID, fono es otro ID y CI es otro ID. DIR va a ser igual a libre, DIR va a ser igual a 1. ¿De dónde está sacando, profesor, eso? De acá, fíjense. No se olviden que estos son los atributos de mi clase memoria o de mi simulador. D va a ser igual a libre, D va a ser igual a 1. Y aquí dice, aprenda a contar de 1 hasta cantidad -1. De 1 hasta 3 menos 1 sería hasta 2. Entonces, I vale 1 la primera vez. Y observen lo que dice aquí. Obtener ID de la cadena, el identificador 1, porque I vale 1. Bueno, ¿cuál es el identificador 1 de esta cadena? Sería CI. CI, colóquelo ahí mismo. Me está diciendo que lo coloque ¿dónde? En mem sub d. ¿Y cuánto vale d? D vale 1. A ver, mem sub d es todo esto. Pero me dice la parte de ID, justo esa que está ahí donde está el CI. Ahí coloque el nombre que el cliente le ha mandado. Luego dice, fíjense acá, d va a ser igual a mem sub d, mem sub 1. Mem sub 1 es todo esto. La parte de link sería este. ¿Cuánto vale la parte de link? 2. Entonces D se pone en 2. Observen eso, acabo de cambiar aquí abajo D en 2. Y vuelve al ciclo repetitivo, pero vuelve cuando I valga 2.
y hace lo mismo. Dice mem sub d, la parte de ID. A ver, mem sub 2. La parte de ID sería el espacio que da debajo de CI. Coloque lo que tiene la cadena en la posición 2. Dice. Ah, bueno, la cadena en la posición 2 tiene 1. Y luego dice, D va a ser igual al link de ese mismo espacio. De este mismo espacio, ¿cuánto hay en link? 3. Entonces D se pone en 3. Dice. Ahí está el 3. Y ya entró 2 veces a este ciclo. ¿Correcto? Ya entró 2 veces. Por lo tanto, se sale del ciclo repetitivo y aquí le dice libre, le dice, va a ser igual a mem sub d, la parte del link. ¿Y cuánto vale d? D ahorita vale 3. A ver, veamos. Esto es d. Perdón. Este es 3. Esta es la dirección 3, ¿cierto? La parte del link, 4. El campo link es 4. Eso se lo pasamos a quién, dice, a libre. Ok, entonces aquí este libre que valía 1 se pone en 4. No fue más. Hagámosle caso ahora a esta línea. Ese mismo espacio dice que donde había 4, colocarlo en -1, dice. Bueno, lo colocaremos en -1. -1. Perdón. -1. Y finalmente dice, en ese mismo espacio de memoria, pero en la parte de ID, colocar lo que hay en la cadena, pero en el tercer lugar, porque ahí vale, perdón, Kant vale 3. Y entonces aquí colocamos qué cosa. Y se acabó. Esto es en mi simulador. ¿Y cuánto le devuelve al usuario? Le dice, devuélvale al usuario una dirección para que él trabaje. ¿Y cuánto vale dir? Dir vale 1. Ah, entonces acá y es igual a 1. Porque dice y va a ser igual a lo que devuelva esta instrucción. Perfecto. Veamos ahora. Yo les dije que esto es nuestro simulador, pero si hubiéramos estado trabajando con punteros, lo que hubiéramos tenido es esto. Que la memoria me hubiera dado la dirección 0 para trabajar con X. Ahí está. O en la segunda llamada, que la memoria me hubiera dicho, vaya y trabaje a partir de la dirección 1 para trabajar con carnet, teléfono y edad. Si estuviera con puntero, esto ocurriría. ¿Qué tiene X? Fíjense, la dirección de memoria donde voy a trabajar. Ahí está. ¿Y qué tiene Y? Igual a 1, la dirección de memoria donde voy a trabajar. Estos 2 cuadraditos que ustedes están viendo es en realidad lo que ocurre si es que ustedes trabajan directamente con punteros. Pero si trabajamos con simulación de memoria, con nuestro simulador, lo que va a ocurrir es esto que están viendo ahí en la pantalla. En nuestro vector va a aparecer lo que están viendo. Bueno, sigamos. Aquí tenemos delete espacio. Voy a copiarme esto, por favor. Me voy a copiar esto. Perdón, no eso. Solo esto. Listo, el copiado. Ahora, yo voy a decir acá, delete espacio X. ¿Qué estoy diciendo con esto?
No nos olvidemos que en la gráfica anterior, ¿cuánto valía X? 0, ¿sí? Entonces le estoy diciendo a la memoria, te lo devuelvo este espacio, no lo necesito o no lo voy a ocupar. Vean esto. ¿Cómo funciona esto? A la opción delete espacio le tengo que enviar ¿qué cosa? Vean bien aquí arriba, por favor. Acá le tengo que enviar dir, o sea, un valor. En la llamada le estoy enviando ¿qué cosa? X. ¿Y X cuánto vale? Vale 0. Quiere decir que aquí cuando dice X igual a dir, que es el parámetro de entrada dir está en 0, lo cual significa que X también toma el valor de 0. Y aquí hay un ciclo repetitivo, dice. Mientras mem sub X vale 0. La parte de link, dice. Este es mem sub 0, todo esto. Esta es la parte de datos, esta es la parte de ID y esta es la parte de link, el campo link. ¿Qué tiene en el campo link? -1. Y aquí dice, si ese espacio de memoria es distinto de -1, -1 es distinto de -1, no va a entrar aquí, ¿no es? No cumple la condición. Ah, bueno, si no cumple no pasa nada, dice. Véngase aquí abajo, dice. Mem sub X, dice. La parte del link, dice. O sea, ese espacio de memoria que usted tenía ahorita, mem sub X, acá está. Equivale a 0, fíjense. La parte del link sería ese -1 que ustedes están viendo ahí. Colóquelo, dice ahí, o coloque ahí, libre, dice. ¿Y cuánto vale libre? Podemos ver aquí abajo. 4. Ah, me está diciendo que coloque el 4 aquí. Ahí está el 4. Y luego me está diciendo libre que se coloque en dir. Libre, fíjense, valía 4. Ahora, ¿cuánto va a valer? 0. Miren esto. Y esta parte la voy a rayar. Libre me dice, váyase a la dirección 0, me dice. Aquí me está diciendo que yo puedo trabajar con todo esto de acá. Pero ahí hay un X, no importa, eso es basura, porque me está diciendo eso está libre, me dice, ahorita acaban de liberarlo. Y este 4 me está diciendo, el próximo lugar donde podés trabajar es en la dirección 4. Y de ahí en la dirección 5. Y de ahí en la dirección 6. Y de ahí en la dirección 7. Fíjense, mi administrador de memoria se encarga de controlar los espacios libres. Profe, ¿y qué va a pasar con CI, fono y edad? Muy bien. CI, fono y edad, que es el espacio de memoria de la dirección 1, ya no es un problema del administrador de memoria. Es un problema del señor o del programador que dijo necesito espacio. Para algo lo pidió. Y ese señor que pidió ese espacio, ese programador que pidió ese espacio, seguramente tiene guardada la dirección 1 en algún lugar para no perder el control. ¿Ya? Porque si ustedes logran ver la memoria aquí, lo único que le preocupa es cuáles son los espacios libres. Porque este espacio que está ocupado, aunque no tiene datos, es responsabilidad del que pidió esto. ¿Sí? Es su problema de él. Bien, sigamos. Vamos a la siguiente. Ok, vamos a ver esto. Sí, está bien, ya.
Se supone que yo tengo un simulador de memoria que, si bien es cierto, no voy a expresarlo, le dije hace un momento, en mega o en byte y demás, pero sí el espacio libre. Miren esto, voy a ir un segundito acá. Fíjense, aquí tengo disco C y otra unidad. Voy a hacer un clic y propiedades. Miren lo que aquí hace. Me está diciendo capacidad tanto. Ya. Y aquí arriba me dice usado tanto, 177 gigas. Disponible, 60 gigas. ¿Se dan cuenta? Bueno, yo no estoy usando la palabra usado ni disponible. Para mí es libre. En todo caso, en esta aplicación yo estoy viendo que aquí me dice 60 gigas libre. En mi aplicación me tendría que decir cuántas direcciones libres hay. Veamos. ¿Cómo funciona eso? Vamos a ver. Si llamamos espacio disponible, el algoritmo dice que X se debe poner en libre, en cero. ¿Dónde dice eso, profesor? Acá, miren, acá. Ahí está. Porque estoy haciendo ejecutar esto. ¿Y cómo está haciendo ejecutar eso, profesor? Bueno, ya pongámosle así. W va a ser igual a espacio disponible. Entonces yo hago esa llamada, si estoy hablando de objeto, listo, así. Entonces digo, espacio disponible, yo quiero saber cuánto espacio disponible tiene mi simulador de memoria, que me devuelva en W el valor. Entonces, si le hago la prueba de escritorio, X se pone en 0, C se va a poner en 0, fíjense, ahí está. Y acá viene un ciclo repetitivo. X es distinto de -1, dice. A ver, 0 es distinto de -1, sí, dice. Entonces ingresa aquí, fíjense, C igual a C más 1, dice. Entonces C, que valía 0, se pone en 1. Vean esto. X va a ser igual a mem sub X, la parte del int. X vale 0. Todo esto es X. La parte del int o el campo link, ¿cuál es? Este de acá. Ese valor 4 se lo paso a X, dice. Perfecto, se lo voy a pasar a X. 4, ahí está. Y como estoy en el ciclo repetitivo, pregunto, ¿X es distinto de -1? ¿4 es distinto de -1? Verdadero, dice. C igual a C más 1. C que valía 1, se pone en 2. Y acá dice, mem sub X, la parte del int. Mem sub 4. Este es mem sub 4, ¿sí? La parte del int, ¿cuánto es? 5. ¿A quién se lo doy? A X. Bueno, 5. Ahí está. Y vuelve. Dice, X es distinto de -1, sí, dice. Bueno, entonces C igual a C más 1. C ahora vale 3. Y X va a ser igual a mem sub X, la parte del int. Entonces vamos a la dirección. En este caso, X va a ser igual a mem sub X vale 5. Ahí está. Esta es la dirección X. ¿Y la parte del int que tiene? 6. Ah, entonces X ahora vale 6. Hagámosle esta más. Retorna. Aquí está. X es distinto de -1. Sí, dice C igual a C más 1. Entonces ahora va 4. Mem sub X. La parte del int. 6. La parte del int. 7. Se lo pasamos a X. Entonces fíjense qué es lo que está ocurriendo. Agarró y vino, dijo, contó. Esta línea la contó, esta la contó, esta la contó,
esta la contó y está por contar esta. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y ahorita termina ese ciclo, 5, 6, 7, 8, 9 y al final va a retornar el valor de C. Fíjense que no contó estos espacios, porque dice, yo no tengo por qué contar eso porque esos son espacios ocupados que el cliente los está usando para algo. Él cuenta el disponible si queremos ver. Bien, ¿cómo sería el espacio ocupado? Mucho más fácil, ¿no? Sería la capacidad del vector menos lo disponible y no es más. O sea, todas estas casillas, que son 12 menos 3 casillas, 9, eso sería ¿qué cosa? Lo ocupado, ¿no ves? Perdón, al revés, al revés. Todo esto menos esto que está libre. Y me daría como resultado el espacio ocupado. Eso es esta formulita que están viendo acá. Bueno, ahora fíjense acá. Yo necesito saber si alguna de estos espacios de memoria está ocupado o está libre. El cliente quiere saber si alguno de estos espacios está ocupado o está libre. En este caso, si está libre. Si se fijan, este algoritmo de acá pasea por qué lugares pasea, por todos los espacios libres, ¿no? Porque se han dado cuenta que va a ir contando. 1, van 2, van 3, van 4, van 5. En la prueba ustedes lo vieron. Entonces, lo único que yo puedo hacer para saber si está libre ese espacio, fíjense, vean este código, es exactamente el mismo que está aquí arriba, el primero. Obsérvenlo, es el mismo, x igual a libre, mientras x sea distinto es menos 1, luego dice x igual a mem sub x la parte del link. Pero aparece, hay una preguntita ahí, x es igual a dir, dice. Dir es el parámetro que está entrando. Si es verdad, entonces ese espacio en memoria es libre y no es más. Ya estaría resuelto el ejercicio si es libre. ¿Ok? Caso contrario, pues retornamos C que estaba en falso. Veamos esto. ¿Qué pasa si yo digo poner dato a partir de la dirección Y en el campo FON? Ah, profesor, ¿y cuánto vale Y? A ver, recordemos en nuestra gráfica. ¿Cuánto valía Y? 1. ¿Sí? Cuando yo pedí espacio para CI, FON o YEDA, la memoria me dijo, ahí está la dirección 1. O si quieren verlo, allí está. Es la dirección 1, me dice. O si quieren verlo en la memoria, ahí está. Ah, ya. Ok. Significa entonces que poner dato, está aquí la llamada, por favor, fíjense. En Y, en el campo dir, si queremos verlo, dir, está llegando lo que tiene Y, que es 1. En el campo cadena está llegando 1. Y en el campo valor está llegando 72.156. 72.156. Ahí está. Si no, ¿eh? Eso está llegando. Estos valores son porque en la llamada le estamos enviando eso a estos parámetros. Ok, empecemos a hacer funcionar. Z va a ser igual a dir, dice. Perfecto.
Sigamos entonces. Z va a ser igual a dir, que vale 1. Elimina flecha de la cadena ID. Perdón, esto no era cadena guión ID. Si elimino flecha de la cadena ID, quiere decir que ese algoritmo lo que va a hacer es agarrar y dejarlo así, fono. Dice, Z es distinto de nulo, dice, nulo es menos 1 por si acaso. Esto es 1. Distinto de menos 1, sí, dice. Pregunta, mem sub Z, cadena ID, mem sub Z, la parte de ID, ¿dónde está? A ver, mem sub Z, Z vale 1, acá. Todo esto es mem sub Z. La parte de ID sería CI. CI es igual a cadena ID, dice. ¿Y cadena ID qué tiene? Con. Ah, no, no es igual, dice. Entonces, dice, Z va a ser igual a mem sub Z, la parte de link. Si Z vale 1, mem sub Z, mem sub 1 es todo eso. La parte de link, ¿qué cosa es? 2. Entonces Z se pone en 2. Dice. Ahí está el 2. Y vuelve al ciclo repetitivo. Dice, Z es distinto de nulo, 2 es distinto de menos 1 en el ejemplo, sí. Entonces pregunta, mem sub 2, la parte de ID. Mem sub 2, la parte de ID. Fono. ¿Es igual a cadena ID que vale fono? Sí. Entonces dice, en ese mismo espacio mem sub Z, en ese mismo espacio mem sub Z, pero en la parte de dato, en la zona verde, coloque valor, dice, que es 72.156. 72.156. Y luego dice, Z va a ser igual a ¿qué? A mem sub Z, la parte de link. Z vale 2. Ahí estoy. La parte de link sería 3. Entonces Z vale 3, si ustedes quieren. Vuelvo con el ciclo acá y dice, 3 es distinto de menos 1 de nulo, sí. Entonces, pregunta, mem sub 3, la parte de ID, mem sub 3, la parte de ID, edad, ¿es igual a fono? No. Y directamente se ejecuta esta línea. Z va a ser igual a mem sub 3. Mem sub 3 es todo esto. La parte del link es menos 1. Eso se lo damos a Z. Dice, bueno, se lo daremos a Z. Menos 1. Ahí está. Y ahora pregunta en el ciclo repetitivo. ¿Menos 1 es distinto de menos 1? Sí, dice. Perdón, no. Y se sale. Y se acabó. ¿Qué fue lo que hizo? Colocó fono donde tendría que hacer. Eso es si es con simulador de memoria. Pero si lo hubiéramos hecho, un segundito, si lo hubiéramos hecho con puntero, en realidad lo que hubiera ocurrido es esto. Y aquí colocó el 72.156. Eso fue lo que ocurrió. Ya. Bien, ahora, eso quiere decir que si yo pongo poner dato y en vez de fono, fíjense acá, en vez de fono pongo CI, debería ir a colocar este mismo valor en el campo CI. ¿Sí? Ok. Otro que necesitamos es este de acá, obtener datos. Claro, si yo coloco información en un espacio de memoria, ¿cómo la recupero? ¿Cómo digo qué hay en ese espacio de memoria? Aquí yo tengo un algoritmo que les he planteado
pero se los cambio por este. Este algoritmo, ¿qué hace? Coloca en un espacio de memoria un valor. Y si yo quiero saber qué hay en ese espacio de memoria, lo único que tendría que hacer es, en vez de decir mem subdato es igual a tanto, ¿yo qué haría aquí? Retornar ¿qué cosa? Mem por chete subzeta punto dato. Ya está. Fíjense, si coloco esto es porque estoy colocando información en ese espacio de memoria. Si a este algoritmo coloco esto, es porque estoy, ¿qué cosa? Recuperando la información que está en ese espacio de memoria. Eso quiere decir que a este algoritmo que ustedes ven acá, si quieren, lo eliminan y lo reemplazan por este para que sea más claro. O en su defecto, ocupan este algoritmo. ¿Ya? ¿En qué consiste la primera práctica del laboratorio? Bueno, la segunda en el caso de ustedes es la primera. Crear memoria, poner espacio, liberar espacio, mostrar memoria y poner datos. Esta es una aplicación que ustedes la tienen hecha en modo visual. Profe, pero aquí yo veo una gráfica. Sí, este gráfico que ustedes acá ven debe estar hecho en Canvas, pintado en el formulario. Profesor, no podemos usar string grid o grid, nada. Directo pintan en el formulario. Ahí tienen rectangle, line, fill, move to y una serie de comandos que les va a permitir graficar esa memoria. ¿Alguna pregunta? Ok. Todos los algoritmos que ustedes acaban de ver se los voy a pasar en documento enseguida hasta el mediodía hoy. Así que no tengan pena. No necesitan romperse el coco escribiendo o grabando la clase. El día martes, en laboratorio, ustedes tienen que tener funcionando esta aplicación. Ahí se van a ganar puntos solo por hacer funcionar y algún cambio que les voy a pedir. En el caso de los que están en virtual, ya, los que pasan clases virtuales, en plataforma se les va a habilitar el laboratorio virtual. ¿Ok? Y los que están en presencial, obviamente nos vamos a ver aquí en el laboratorio a defender lo que han hecho. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie tiene pregunta? Bueno, nos estamos viendo entonces, Dios mediante, el martes, jóvenes. Hasta luego. Ingeniero, una preguntita, disculpe, ingeniero. Esto hay que hacerlo ¿lo podemos traer en portátil o hay que hacerlo ahí en laboratorio? No. Usted en su casa todo este fin de semana lo ensaya, hace funcionar hermoso y ese día viene con su programanga bien hecho ya. Con el archivo lo más venimos, ¿no? Depende, pues si usted quiere traer su portátil, todo y listo. Si quiere, trae su código y lo carga aquí en el laboratorio y lo hace funcionar. Ya eso se lo dejo a criterio de usted. Ya, gracias. No, ¿por qué? ¿Alguna otra pregunta? Bien, jóvenes, muchas gracias. Cuídense, nos estamos viendo el martes. Hasta luego. Ya, hasta luego. Hasta luego.